buen día a todos. Una vez más, un saludo, un abrazo así de lejos a cada uno. Es muy bueno verlos y mejor volverlos a ver. Y bueno, a muchos de ustedes, a la gran mayoría, una vez más los veo, lo cual es precioso porque quiere decir que seguimos perseverando en el camino, con fallas, con altibajos. A veces nos cuesta, hay días más que otros, pero ahí vamos con la ayuda del Señor y vamos juntos por su gracia en este camino hasta que lleguemos a casa. Y parece que cada vez falta menos, ¿no? Porque las señales que vemos a nuestro alrededor en este mundo indican que está mucho más cerca su venida, está cerquita, y además vamos envejeciendo, así que nuestra salvación está más a la mano que antes. Estamos más cerca de nuestra salvación que el día que creímos. Así que confiando en su fidelidad, en su amor y en la obra del Espíritu, obrando en nosotros, vamos a ver si terminamos este domingo esta somera consideración de estas cosas básicas que tienen que ver con el diseño de Dios y con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios y miembros de su familia. A manera un poquito de repaso, la mente cristiana, la mente del discípulo y la mente secular son radicalmente diferentes. La mente del discípulo tiene su raíz en la revelación, en el alumbramiento de su espíritu, sobre la verdad de Dios. Y la mente secular, la mente de este siglo, tiene su raíz en este mundo, va asociada con la carne, con nuestra misma naturaleza caída, y su raíz está en el infierno. De ahí vienen muchas de las ideas que padece esta sociedad. Esto se debe a la caída, ya sabemos, a la alienación de las criaturas de su creador. Alienación en psiquiatría se usa para definir un estado de la mente del que ha perdido el sentimiento de su propia identidad, del que no sabe quién es. Alienación es sinónimo de enajenación. Alguien enajenado en realidad está loco. El enajenado fue desposeído, se lo privó de su identidad y entonces se sale fuera de sí, ¿sí? Está turbado, está torpe en el uso de su razón, de sus sentidos, está loco. La gente en general de nuestra sociedad anda así. Nosotros vivimos en una sociedad loca, que no sabe para dónde va, no sabe quién es, y ahí en medio estamos nosotros. Y no podemos de ninguna manera, en nuestra manera de pensar, tomar cosas de lo que viene del mundo. Tenemos que basarnos en nuestra manera de pensar, en nuestra cosmovisión cristiana, la que hemos recibido por revelación del Espíritu, de la palabra, y volver vez tras vez a esas sendas antiguas. Esta mañana estaba hablando con un hermano de acá, de esta ciudad en que vivimos, Río Tercero. Es una ciudad relativamente pequeña en comparación con las grandes urbes, 50.000 habitantes, y en esta ciudad
hay para todos los gustos y todos los enfoques y todas las, digamos, ideas que se les ocurra a nivel evangélico. Usted puede ir con cualquiera y satisfacer sus propias ideas de lo que es la iglesia. Y hay muchos, como este hermano me comentaba, en esta ciudad relativamente pequeña, que se autotitulan evangélicos. A los ojos del mundo son evangélicos, pero ya se han desviado tanto que ya no hay posibilidad de regreso. Ya se han ido demasiado fuera del camino. Ya no pueden regresar. Yo creo que tienen que ver si pueden volver a entrar en realidad, de cero, porque se han apartado tanto. Y esto empieza, este apartarse siempre empieza de algo muy, muy suave, muy chiquito. Se dejan entrar pensamientos que vienen de esa sociedad loca, enferma que nos rodea, y el enemigo que está detrás soplando, ¿no?, las ascuas, dando manija, y al final uno puede terminar desviado para no poder regresar casi. Entonces tenemos que ser muy, muy astutos en el buen sentido, precavidos, y poner empeño en volver a las sendas antiguas, en revisar los fundamentos, en estar bien, bien afirmado. Eso es lo que estamos haciendo ahora, o pretendiendo hacer con este especie de estudio. Refrescando un poquito la memoria, nosotros hemos sido creados para gobernar, para administrar este mundo bajo la autoridad y con el respaldo de Dios. El hombre, al cortar con la fuente, se quedó sin identidad y se quedó sin respaldo, sin autoridad también, para vivir y funcionar de acuerdo al diseño con el que fue creado. Así como la caída nos apartó de Dios, la redención nos vuelve a poner en carrera, porque Dios no cambió su proyecto, su plan, ¿sí? Así como trajimos la imagen del terrenal, ahora portamos la imagen del celestial. En nosotros hay dos naturalezas, la caída, que está crucificada, y la nueva naturaleza, que tenemos por el nuevo nacimiento, la vida misma de Cristo. Y estas dos naturalezas suelen estar en pugna siempre, hasta que nos veamos con el Señor cara a cara. Vamos a tener que estar en guardia y en lucha y mantener nuestra carne crucificada, porque si no, nos puede engrupir, nos puede engañar, ¿sí? Entonces, como nosotros hemos sido redimidos, somos discípulos de Cristo, tenemos que renovar, ajustar permanentemente nuestra manera de pensar a esta verdad revelada. Revisar nuestra cosmovisión, si hay algo que no va con el proyecto del Eterno, que no está en línea con el reino de Dios, tenemos que dejarlo de lado y establecer la verdad de Dios. Esto es una lucha, es una guerra, primero en nosotros mismos. Hay muchas palabras y conceptos deformados o que están en relación con nuestro quehacer diario, con nuestras relaciones, ¿sí? Por ejemplo, la palabra gobierno, la palabra autoridad, cabeza, sujeción, rol funcional, la palabra amor, paternidad, servicio, son todas palabritas que pueden estar bien usadas o mal usadas y generan conceptos verdaderos o falsos. Y vamos a buscar, a la luz de la palabra, de tener claros algunos de estos conceptos según el pensamiento de Dios, que su significado sea el que realmente Dios quiere que tenga para nosotros.
Recordemos en 2 Corintios 11:3, ¿sí?, que como hijos suyos no tenemos que dar lugar a que nuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de una sincera, sencilla y cotidiana fidelidad a Cristo en medio de este siglo malo. Tenemos que tener en cuenta, para arrancar nuestra reflexión, 2 cosas. Primero, que la vida sobre la tierra consiste de relaciones entre personas. Esa es la vida sobre la tierra, relaciones entre personas. Se corresponde con el diseño divino. Dios nos creó como seres sociales para vivir en familia. Todos vivimos relacionados en alguna expresión o tipo de familia y en una red bastante, muy compleja de relaciones. Familia directa, amigos, colegas, personas para quienes trabajamos, personas que trabajan para nosotros, a quienes servimos y quienes nos sirven, en el colegio, en el taller, en la calle, con los parientes. Vivimos permanentemente en medio de una compleja red de relaciones. Eso por un lado, somos seres de relaciones. No somos una isla, ninguno de nosotros. Y por otro lado, somos seres que en cada uno de nosotros mismos tenemos una lucha, ¿sí? Y podemos relacionarnos a partir de nuestra carne o a partir de lo espiritual, del nuevo hombre. Recordemos, mirando específicamente lo que es el matrimonio, la relación de pareja matrimonial y por extensión la familia, que esos dos que se casaron son 2 pecadores que dijeron, sí, acepto. Y 2 pecadores que luchan dentro de ellos mismos y muchas veces entre la carne y el espíritu, y esa lucha muchas veces se va de dentro de ellos a entre ellos. Y hay roces, hay situaciones difíciles. La solución no es rendirse, bajar la guardia, la solución es volver a la senda antigua, es volver a la cruz, volvernos a poner bajo el gobierno de Dios, y como Dios quiere, según su voluntad y de acuerdo a nuestro diseño. ¿Sí? Las cosas funcionan así para el ser humano, como consecuencia de este diseño. ¿Sí? Somos seres en relación y nuestros problemas vienen en las relaciones, básicamente. Ahí están nuestros problemas. Así que vamos a arrancar nuestra reflexión y estudio con algo que mencionó el domingo pasado Arturo. Yo pensé que me iba a sacar el estudio de hoy, pero él lo mencionó, Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Básicamente esos 2 versículos, completo la frase, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que habite Cristo por la fe en sus corazones. Básicamente me voy a enfocar en estos 2 primeros versículos leídos, 14 y 15. Revisando algunas versiones y mirando el original en griego, hay varias traducciones muy buenas de esta frase, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que dice el versículo 15,
en la traducción de la Reina Valera. En los manuscritos más antiguos y más fidedignos, solo se encuentra la palabra Padre, no de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dicen, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. En otros manuscritos se encuentra Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Padre no es solo Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el origen de todo, ¿sí? Si hay un Padre en el universo, es nuestro Padre, ¿sí? En el sentido que en Él está el origen, ¿sí? Él es la fuente de todo. Por eso los manuscritos más antiguos dicen, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Otra traducción dice, me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. El griego, el Nuevo Testamento griego, dice, me pongo de rodillas ante el Padre, de quien toda parentela en cielos y en tierra es nombrada, es apellidada o se le da identidad, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional dice, de quien recibe nombre del Padre, toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y aquí paternidad se entiende como autoridad, entre otras cosas. La primera aclaración importante sobre estos dos versículos es que Dios es, desde la eternidad, el Padre. No se hizo Padre cuando nos adoptó como hijos, sino que nos adoptó como hijos porque Él es Padre. La paternidad de Dios es anterior a todo otro concepto de paternidad, de autoridad, de maternidad humanas. Y esto de paternidad de Dios, que es el origen de toda paternidad, es un principio activo que abarca toda la creación sin excepción y constituye una verdad de la fe cristiana. Por eso todos los credos cristianos buenos coinciden en esta primera frase: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No dice Rey, no dice, no tiene otra expresión, dice Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etc. Cuando hablamos de el ser humano y todas sus relaciones, arrancamos, ¿sí?, con la relación más básica, la de la creación, que es el matrimonio. Seguimos por la familia y de ahí hacia todas las relaciones, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre, la identidad de ese grupo humano, del matrimonio, de la familia, y ahí encierra todas las otras relaciones? ¿Cuál es la identidad de eso? Es la que Dios le da. Si no la recibe de Dios, se enloquecen, se vuelven locos y empiezan los serios problemas y la autodestrucción. La familia, y cualquier sea mi experiencia de relaciones distintas, ¿sí?, tiene sentido, tiene trascendencia, tiene valor, tiene principios funcionales cuando vienen del Padre Eterno. Si no vienen de Él, la familia pierde significado, empieza a vivir sin sentido, sin trascendencia y a sumirse en problemas y a experimentar una, en el mejor de los casos, muy suave degeneración. Nunca va hacia arriba, siempre va bajando. Cuando la cosa viene de Dios, la vida del justo es distinta,
va como la aurora hasta que el día es perfecto, a pesar de los problemas y las luchas. No nos vienen estos principios de la sociedad que nos rodea, no los recibimos tampoco de nuestros padres, aunque podemos recibir buenos principios. No, los principios vienen de Dios. Lo que hayamos recibido de nuestros padres los tenemos que acomodar, ¿sí? O desechar según la verdad revelada, porque nuestros padres también han sido pecadores. La palabra de ellos no es santa palabra, la santa palabra es la de Dios, porque de Él viene la toda paternidad. Él es el fundamento, el centro, y está manifestado en la persona de Cristo, que es el Padre que se reveló a nosotros, porque a Dios nadie lo vio jamás, así que Cristo lo manifestó. Voy a incluir, al usar la palabra familia, seguramente en el transcurso de esta meditación, a todas las relaciones en general. Entonces, la familia y todo lo que ella encierra deriva su significado de la paternidad eterna de Dios. Así que Dios es el origen, es nuestro referente, es nuestro paradigma. Ustedes habrán escuchado que vivimos tiempos de cambios de paradigmas. Bueno, para nosotros, cualquier cambio de paradigma no es cambio, es rebelión contra la paternidad de Dios. ¿Se entiende esto, no? O sea, esto es básico. Nosotros no necesitamos cambios de paradigma, nosotros necesitamos volver al original, volver al modelo, volver al Padre Eterno, volver al proyecto de Dios, vez tras vez, y mantenernos ahí. Paternidad. ¿Qué caracteriza el ejercicio de la paternidad de Dios? La paternidad de Dios opera según un principio que es eterno y que abarca todo. Es el principio según el cual existe la cabeza. Cuando hablamos del trono de Dios, ahí está la cabeza. Hay alguien sentado en el trono que manda, que dirige, que ordena, que administra su universo. Así que en el ejercicio de la paternidad está operativo este principio eterno, que es el principio de la cabeza, el jefe, el rey, la máxima autoridad. Por eso nosotros hablamos de reino de Dios. Hay otro reino que es del usurpador, el reino de tinieblas, ¿sí? Donde él quiso hacerse rey, ¿sí? Pero se está volviendo una nada y va a acabar en la nada, ¿sí? Es un desastre. Pero el que es la cabeza original, el Padre eterno, es Dios, y ese es el principio de autoridad. De ahí baja todo, ¿sí? Este principio está en toda la estructura de la creación de Dios y en todas las relaciones humanas, sin excepción. Por supuesto, se aplica también al matrimonio, a la familia, pero en todo está. Si usted va al colegio, hay un maestro y hay alumnos. Hay alguien que está más arriba y otro que está más abajo. En un país, en cualquier relación, siempre hay alguien que dirige y otros que se dejan dirigir. Es un principio operativo en toda la creación de Dios. Alguien está arriba, alguien está abajo, funcionalmente hablando, no en valor, sino funcionalmente. Hay líneas de autoridad en todo, en una empresa, en la iglesia, en todas partes. Es así porque hemos sido hechos así, por un padre que es la autoridad. Y de ahí se deriva todo, ¿sí? Hay líneas de autoridad. Este principio no nos debe llevar a considerar que estamos bajo
una monarquía opresiva, absolutista, que Dios sostiene por la fuerza, porque como Él es todopoderoso, ¿qué vamos a hacer? No podemos escapar, ¿sí? Y que además es un aguafiesta porque no nos permite comer de todos los árboles. Dice de todos, pero hay uno que no nos deja. Eso fue el problema del ser humano, ¿sí? Y de ahí para acá, cuando el ser humano cayó, empieza a verlo a Dios siempre como un aguafiesta, siempre como que pone límites opresivos. Y resulta que los límites de Dios son de libertad, son para expandirnos. Es al revés. Este principio de autoridad, de paternidad, de cabeza, está enunciado claramente en 1 Corintios 11:3. Y ahí lo enuncia de esta manera. Lo enuncia enfocado en el matrimonio y para la familia. Pero es un principio operativo en toda la creación. Pero ahí, en 1 Corintios 11:3, está expresado así. Pero quiero que sepan, dice el apóstol, que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. La cosa donde arranca en la paternidad de Dios, ¿sí? En Dios el Padre. Dios es la fuente de autoridad. Y bajo Dios, ¿quién está según este versículo? En cuanto a línea de autoridad, a función, ¿quién está? Cristo. Y debajo de Cristo, el varón. Y debajo del varón, la mujer. Por debajo, entiéndase funcionalmente, ¿sí? Porque Cristo y Dios es lo mismo, son el mismo Dios, tenemos un solo Dios, ¿sí? Y cuando hablamos del varón y la mujer, son una sola persona en el matrimonio. O sea, no es que Cristo es superior al Padre o el Padre es superior a Cristo, son Dios los dos. Y bueno, varón y mujer, y su mujer, son una sola carne, una sola persona, así que no hay superior e inferior, pero hay funciones en esa línea de autoridad distintas. Ahí sí, uno está por sobre el otro, ¿sí? Y así se va dando esa escalera de autoridad delegada descendente. Aparte de Dios, nadie tiene ningún tipo de autoridad por sí mismo, en sí mismo. Solo Dios tiene autoridad. Y de ahí baja hacia abajo toda autoridad delegada. Hay una cabeza en el universo que es la fuente de autoridad y de ahí se delega hacia abajo. Como fuente de autoridad, Dios responde a sí mismo porque no hay otro por encima. Él es lo máximo. Pero de ahí para abajo, cualquier autoridad, como es delegada, es responsable ante alguien, ante otros. O sea que el ejercicio de autoridad siempre, siempre, sin excepción, ¿sí?, entraña responsabilidad. Si el que ejerce autoridad no tiene responsabilidad, es como que él está considerando, o ella, que su autoridad viene de sí misma, ¿sí? Entonces, si mi autoridad viene de mí mismo, entonces yo no respondo a nadie. Total, ni Dios hace eso, porque Dios responde a sí mismo. Se limita por su mismo carácter, por su misma naturaleza. Y nosotros, como autoridades delegadas, sea el área en que funcionemos, también tenemos que responder ante alguien o algunos, ¿sí? Si alguien tiene autoridad sin responsabilidad, se convierte normalmente en abuso, en capricho, en coerción o también en acefalía, o sea, no hago nada, total, como nadie espera nada de mí, creo,
no hago nada, dejo el espacio y otros lo tratan de llenar. Y eso no debe ser así. Todos tenemos algún grado o tipo de autoridad sobre algo o alguien, ¿sí? En nuestra experiencia de familia, en otros ámbitos. Por ejemplo, un adolescente o un niño de 10 años también tiene autoridad, delegada. ¿De quién? ¿Quién está sobre el niño? Los padres, ¿sí? Papá y mamá, como equipo. Esa es la cabeza del niño, papá y mamá, ¿sí? Papá como primer responsable, mamá como segunda responsable delegada del papá, ¿sí? Pero como equipo están sobre el niño, ¿sí? Entonces, le delegan al niño autoridad. ¿Sobre qué? Y sobre su cuerpo, por ejemplo. Porque el niño le enseña que tiene que lavarse los dientes, tiene que hacer su cama, tiene que tener el cuarto limpio. O sea, el niño tiene que ejercer autoridad, gobernar, administrar sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre cierto territorio, sobre su lengua, y cuando el niño se le suelta la lengua y se va de palabras, la autoridad que está encima le llama la atención para que vuelva a ponerse en camino. ¿Por qué? Porque estima que ese niño es responsable de administrar bien su lengua, de gobernar bien su lengua y todo el ámbito bajo su responsabilidad. Todos tenemos algún grado de autoridad, de gobierno sobre algo, sobre nosotros mismos, aún sobre otras personas, ¿sí? Pero no hay ser humano que no tenga cierto grado de autoridad y Dios lo va a llamar a cuentas. Así sea autoridad sobre sí mismo. Así empiezan los niños. Primero empiezan a saber cómo responder, se les va enseñando y tienen que aprender a administrarse en sus pensamientos, en su lengua, en su manera de reaccionar, etc. Pero todos tenemos autoridad y todos tenemos responsabilidad, dependiendo de la función que Dios nos asigna a cada uno, en el nivel que estamos, en la situación que estamos. En realidad, el ejercicio de autoridad, de gobierno, ¿sí? Incluye, ¿sí?, el estar también en sujeción, el estar bajo autoridad, como lo vamos a ver después. Así que como cuando hablamos de tener, de que todos tenemos autoridad, todos a su vez tenemos también que estar subordinados a alguien, porque la autoridad es delegada, ¿sí? El que tiene autoridad siempre está bajo autoridad. El reino de Dios en este sentido es al revés del reino de tinieblas, ¿sí? El concepto de ejercicio de autoridad en el reino de Dios es un concepto de servicio. Dios nos sirve a nosotros reinando. Si Dios dejara de reinar, estaríamos listos. Pero Dios en su amor nos sirve reinando, porque reina nos sustenta, porque reina quiere el bien sobre nosotros y administra la creación en pro de su proyecto, de la concreción de su proyecto eterno. Así que cualquier ejercicio de autoridad y subordinación de parte nuestra es servicio, y es servicio a Dios, según lo dice Colosenses 3:17. Después lo vamos a ver. Recordemos, si quieren anotarlo para después mirarlo, algunos textos: Mateo 10, 35 al 45, Mateo 20, 20 al 28, Lucas 22, 24 al 26, Mateo 10, 35, 45, Mateo 20, 20 al 28 y Lucas 22, 24 al 26. Son todos esos textos que tienen que ver que el que quiera ser grande, el que quiera estar en autoridad, ¿sí?, sea el servidor de otros. Porque autoridad es servicio.
Sinónimo, servicio. Autoridad se deriva de la paternidad de Dios, de la autoridad máxima. Implica responsabilidad y es servicio. Y nuestro modelo es Cristo mismo. Quiero mencionar ahora algo en cuanto al ejercicio de autoridad, ¿sí? Este ejercicio de autoridad, desde el niño que tiene un poquito de entendimiento y ya es responsable de ejercer gobierno sobre algo, hasta lo que se les ocurra, cualquier ejercicio de autoridad tiene, y que encierra la subordinación también, tiene que tener estos tres elementos. Si no los tiene, en realidad estamos desfasados del diseño divino. Se aplica a los que están como cabeza, a los que están subordinados, se aplica a todos, pero quiero enfocarme específicamente en el varón, en el ejercicio de autoridad del varón, pero se aplica a todos. Se lo podemos hacer aplicar a nuestros hijos también, enseñarles esto. Tres elementos o componentes fundamentales básicos del ejercicio de nuestra responsabilidad de servicio, que se aplica a todas las relaciones, ¿sí? Primero, sumisión. Segundo, reflexión. No con X, con doble C. Reflexión. Es decir, es la acción reflectiva, de reflejar algo. Y el tercer elemento es el amor o caridad, como lo quieran llamar. Recordando Colosenses 3:17, que mencioné antes. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, todo, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Después vamos a ver un poquito qué es esto de hacer las cosas en el nombre de Jesús, porque suena muy espiritual. Sumisión, el primer elemento. Dado que ninguno de nosotros tenemos autoridad en nosotros mismos para servir como conviene y de acuerdo a la función asignada por Dios a cada uno, y esta autoridad, si no viene de Dios, no se puede conseguir de ninguna otra manera, el único camino es someternos, sujetarnos a la fuente de autoridad. Directamente e indirectamente a las autoridades delegadas por Dios sobre nosotros, siempre y cuando éstas no contradigan a la autoridad máxima, ¿no? A la cabeza del universo. No se te escucha, Marcelito. No se te oye. Y tienes el micrófono abierto, pero no se oye. Listo. ¿Que vas a salir y vas a volver a ingresar porque no te está funcionando el audio?
Ya. Tengamos paciencia y esperemos hasta que se restaure el contacto. Él salió para volver a entrar, así que esperemos un poquito. Tengamos paciencia, podemos tomarnos el tinto si les parece, si lo tienen también. Creo que la última idea que él transmitió tiene que ver con la sumisión, el ejercicio de la autoridad y la sumisión. Quisiera preguntar, ¿sí me están escuchando a mí? ¿De pronto? Sí, listo. Sí, señor. Listo. Solo para recoger ideas para estar en el punto para cuando él vuelva otra vez a conectarse. Usó 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Dijo que Dios es la cabeza de Cristo y se establece ahí la cadena de autoridad. Usó varios textos que son escrituras que el Señor usó mucho en los evangelios, Mateo 10:25 al 45, Mateo 20 al 28, Lucas 22:24 al 36, en donde habla de que el que quiere tener autoridad debe aprender a servir. En el ejercicio de autoridad usó tres puntos. Uno que es la sumisión, la reflexión con doble C y el amor, que es lo mismo que caridad. Colosenses 3:17, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba en el último punto de la sumisión, o la fuente, que es Cristo, y de ahí delega el resto de lo que queda. ¿Qué? Parece que ya... ¿Me escuchan ahora? Sí, listo. ¿Sí? Bueno. Entrecortadito, pero se oye. Bueno. No hay nada que reemplace esto de la sumisión, ¿sí? El camino es someternos al señorío de Cristo y a la autoridad delegada por Dios en el ámbito donde estamos funcionando, ¿sí? La única excepción para estar sujetos a esta autoridad y obedecerla sería que contradiga a Dios. La palabra es muy clara en esto, ¿no? Recuerden lo de Romanos, ¿no? De estar sujetos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hay un texto muy significativo en Mateo 8:9, donde el centurión fue a buscar a Jesús y le dijo que no hacía falta que fuera con él, que él diera una palabra de autoridad, y él creía que iba a funcionar porque él mismo era un hombre, dice, bajo autoridad, ¿sí? El centurión dijo eso, yo soy hombre bajo autoridad. No dijo, soy hombre que tiene autoridad sobre los soldados. Dice, soy hombre bajo autoridad y por eso tengo bajo mis órdenes soldados. Hay que estar bajo autoridad si queremos tener autoridad, ¿sí? Ni el varón que es cabeza de la mujer, ni cualquiera en cualquier situación de servicio tienen autoridad, sino que estamos bajo autoridad. Y por eso ejecutamos en nombre de la cabeza, en nombre de Jesús, ese servicio de gobierno, de autoridad. Hay que cambiar, reformatear nuestros pensamientos cuando venimos al reino de Dios, ¿sí? Yo no tengo autoridad como cabeza. El hecho de que yo sea cabeza de mi esposa no es que yo tengo autoridad. Significa que yo estoy bajo la autoridad de Cristo para ejercer mi servicio de gobierno, de guía, de liderazgo, de autoridad
sobre mi esposa y con ella hacia la familia, ¿sí? En nombre del Señor, como dice Colosenses 3:17, de que todo lo que hagamos tiene que ser hecho en el nombre del Señor. Vuelvo a reiterar, la sumisión no entraña inferioridad, ¿sí? La palabra nos anima a sujetarnos, por ejemplo, en la iglesia, en otra área de funcionamiento, a nuestros pastores. ¿Porque somos inferiores? No, somos todos hermanos, somos todos iguales, ¿sí? El pastor tampoco tiene autoridad, está bajo autoridad y además tiene una mayor responsabilidad que los que están bajo la autoridad de él, ¿sí? Una mayor responsabilidad porque Dios le va a pedir cuentas de las almas de los que están a su cuidado, ¿sí? Pero está bajo autoridad. ¿Para qué? Para servir ejerciendo ese gobierno en nombre del Señor, ¿sí? En el matrimonio es lo mismo. Nadie está arriba, nadie está abajo, estamos todos bajo autoridad, pero dentro de la funcionalidad indicada por el reino de Dios. Creo que esto es claro, es básico, no estoy diciendo nada nuevo, pero tenemos que revisar por si hay algo malo en nuestro chip, volverlo a acomodar, ¿sí? Reformatearnos otra vez. El segundo elemento es la acción reflectiva, la acción de reflejar, ¿sí? Como nosotros tenemos que hacer todo en nombre del Señor, ¿sí? ¿Qué significa esto de en nombre del Señor? Significa como apoderados. Si volvemos a Colosenses 3:17, ¿sí? Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. En el nombre del Señor Jesús significa como representantes del Señor Jesús, representantes o apoderados del Señor Jesús. O sea que lo que nosotros reflejamos es al Señor Jesús, ¿sí? En la acción, en las relaciones del día a día, comenzando por casa, ahí se manifiesta mi sumisión, mi estar bajo autoridad, bajo el señorío de Cristo, se manifiesta porque mi servicio, mi gobierno, pone de manifiesto el carácter de quien represento, ¿sí? Si yo, a través de mi carácter, en mis relaciones, en mi ejercicio de gobierno, estoy manifestando el carácter del viejo Marcelo, del viejo hombre, no estoy actuando en nombre del Señor, estoy actuando en nombre propio. Entonces, el segundo elemento que tiene que estar en el ejercicio de autoridad es que tengo que, en ese ejercicio, en ese servicio, reflejar el carácter del que me envió a ejercer ese gobierno, a esta acción de ejercicio de autoridad, de administración sobre otras cosas u otras personas. No estoy imponiendo mi voluntad, mis criterios, mis pensamientos, mis gustos, no. Estoy sirviendo de acuerdo a los pensamientos, a los gustos, a la voluntad de aquel a quien represento, de quien me envió, ¿sí? Por ejemplo, los padres cuando corrigen, disciplinan a los hijos, ¿sí? Es un servicio que hacen con los hijos, ¿sí? Y es la respuesta de obediencia a la palabra de Dios de los padres ante la desobediencia de los hijos. Esa es la disciplina, es la corrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres responden a la cabeza. Si no disciplinan a sus hijos en el temor de Dios,
en respuesta a la autoridad que tienen sobre sí, a los padres se les va a pedir cuentas y los hijos van a sufrir las consecuencias. Acá, por ejemplo, en Río Tercero, alguna hermanita nos preocupó porque uno la ve y pareciera que tiene ya un nivel de entendimiento sobre las cuestiones del reino de Dios, un entendimiento básico y bueno. Y hablando con ella, le decía a Silvia el otro día, y bueno, hay que tener mucho cuidado con los no a los chicos y a los jóvenes. O sea, no hay que tener cuidado con los sí, hay que tener cuidado con los no, no se les puede prohibir todo. Y uno ve en la práctica que después los hijos y las hijas se visten como quieren y andan como quieren. Entonces hay una mentalidad que no se ajusta a representar a la cabeza en ese ejercicio de paternidad sobre sus hijos. Lo que perseguimos en nuestro ejercicio de servicio, en nuestro gobierno, en nuestra administración, en el ejercicio de autoridad, lo que perseguimos es que se haga evidente el reino de Dios, que se le haga caso al Señor, comenzando por nosotros, ¿sí? Manifestando ese carácter, esas virtudes de Cristo, porque si manifiesto las mías, la embarro. Lo que mi accionar manifiesta me sirve de termómetro en casa, en mi relación con mi señora y con mis hijos, y después de ahí en adelante, lo que mi accionar manifiesta me sirve de termómetro de mi sumisión al Señor. Y para medir si yo estoy ejerciendo mi gobierno, mi autoridad, mi administración, mi servicio como representante del Señor. El tercer elemento, y acá me voy a detener un poquito más, porque esto en realidad es repaso para nosotros, pero hay que volver a insistir. El tercer elemento es el amor, porque sin amor no podemos pretender servir. La principal característica del amor, del ágape, es que sirve, no se sirve del otro. Dios es amor y como tal, y como nuestra autoridad es la fuente del amor para nosotros, porque por nosotros mismos no tenemos amor, somos egoístas. Y recordemos que en el matrimonio los problemas vienen por el egoísmo de cada uno, ¿sí? El problema en el matrimonio, en primer lugar, soy yo, después mi señora. Y si yo fuera esposa, tendría que decir lo mismo, pero al revés. Como mujer, el problema en mi matrimonio soy yo, después mi marido. Porque es mi egoísmo el problema. Y estoy casado con otro, con otra, que también tiene el mismo problema que yo. Somos los dos pecadores. Así que acá entra el amor. Sin amor no se puede pretender ejercer autoridad, servir. 1 Corintios 13, ¿se acuerdan ustedes, no? El famoso capítulo. El problema es que solemos confundir el amor con algo sentimental y recordamos que el amor ágape depende de una voluntad comprometida con el Señor para buscar el bienestar de otros. El Señor anduvo haciendo bienes y Él espera de nosotros que andemos en nuestro servicio haciendo bienes. El estar sujeto a Cristo implica que tenemos acceso a ese amor que nosotros no tenemos, que viene de Él, ¿sí? Y ese amor hace que de manera muy natural ejerzamos autoridad, porque al estar sometidos a Cristo, de manera natural ejercemos autoridad. No, cuando uno tiene autoridad,
por su sumisión a Cristo, no tiene que andar exigiendo que se le sujeten. Jamás necesita uno hacer que el otro se me sujete, ¿sí? Obligarlo a que reciba mi servicio de autoridad, de gobierno, de administración. No, porque es en amor. La cosa fluye fácil. En el matrimonio, en la familia, aún cuando haya oposición, no hay coerción, no hay imposición, ¿sí? La cosa fluye, aún cuando tengamos que reprender en el peor de los casos. Pero como hay amor, fluye la autoridad. En la iglesia es lo mismo. Tengo que recordar que este amor no se aplica solo hacia afuera, hacia los inconversos, hacia las demás relaciones. Se aplica en primer lugar con la que duerme conmigo, con el que duerme conmigo, en casa, entre padres e hijos. Ahí se aplica primero. En las reuniones es más fácil aplicarlo, pero ahí es que se aplica. Cuando estamos bien, descansaditos y de buen genio, y cuando estamos cansados y a veces nuestras reacciones no son las mejores. Ahí es que se aplican estas cosas. Yo me tengo que acordar y me lo tengo que recordar a mí mismo, ¿sí? Me vienen a la memoria algunos textos. Hebreos 12, por ejemplo, 1 y 2, donde habla de correr la carrera con paciencia, ¿sí? La que tenemos por delante. 1 Corintios 13, ¿sí? Esto de la paciencia se junta con el amor de 1 Corintios 13. Somos peregrinos que corremos una carrera, no solos, relacionados, y mientras que duren, dice otro texto, hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante es el amor. Está ahí en 1 Corintios 13, 13. ¿Sí? Así que por encima de cualquier consideración en el ejercicio de autoridad hay que practicar el amor. Es la mejor vinculación para las relaciones. Así que estas 3 cositas: sumisión, reflexión, reflejar el carácter de Cristo, y amor. Si no están estos 3 elementos, vamos a tener problemas. Amar es un verbo transitivo. O sea que el amar denota una acción hacia alguien o hacia algo. En este caso, hacia alguien. El amar es el amor practicado, ¿sí? El amor que se hace o se le hace a otro, ¿sí? Si el amor no se hace, es un mero sustantivo, un concepto mental, amor, es un sustantivo, ¿sí? Y es como si no existiera, a menos que se manifieste en el amar, que esa es una acción y es una acción transitiva hacia alguien, ¿sí? Amor es amar al darse a otro, ¿sí? En el reino de Dios siempre el amar, ¿sí?, va en orden con el modelo del Padre. Siempre es darse. No es meramente dar, es darse, ¿sí? Como lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio Dios? Dios dio de sí mismo en la persona del Hijo, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, se dio a sí mismo en la persona del Hijo, porque el Hijo también es Dios, ¿sí? Y el Padre, como quiere tener hijos del mismo palo, ¿sí?, de tal palo tal astilla, dice el dicho, quiere que nosotros también amemos dándonos, ¿sí? Y cómo nos damos a nosotros mismos en cualquier nivel de nuestro servicio de autoridad.
autoridad y sujeción. Esto sirve para el cabeza en primer lugar, cabeza en el matrimonio, para el varón, que es como es cabeza, es el primer responsable en dar el ejemplo, pero también va para la mujer, que gobierna junto con el varón el hogar, para todos va, en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo nos damos a nosotros mismos en cualquier nivel de nuestro servicio? Y quiero mencionar algunas acciones muy prácticas para darnos en amor, ¿sí? Son generales, hay muchas más acciones, pero muchísimas más. Pero estas son 4 muy básicas, muy simples, muy sencillas, ¿sí? Las pueden titular 4 servicios prácticos de amor, o en el amar, como quieran. Pongan cuidado porque esto es una novedad, hermano, es una última revelación recibida. Pongan cuidado. Primer servicio práctico. Esto tiene que ver también con el ejercicio de autoridad y subordinación. Primero, escucharnos con respeto. En muchísimas ocasiones el saber escuchar puede ser un servicio mayor que el hablar. Y no hablo de oír, hablo de escuchar. Porque oír es simplemente hay que tener orejas y oídos dentro y la capacidad de oír. Pero escuchar es otra cosa, yo puedo oír sin escuchar. El escuchar es una señal de que el otro es importante para mí, que de verdad respeto al otro, ¿sí? ¿Y por qué lo respeto? Porque sabe mucho, porque es capaz, por sus logros. ¿Por qué? Por sus habilidades. ¿Por qué? Porque me conviene, me sirve a mí. Entonces le hago creer que lo respeto para que se sienta bien y me siga sirviendo mejor. ¿Por qué lo respeto? La creación es la piedra fundamental que está en la base del valor humano. El otro vale porque es creado a imagen de Dios, es criatura de Dios. Y la otra piedra fundamental junto con esta es la redención. El otro vale por creación y por redención, porque fue redimido por el Padre mediante la obra de Cristo, con la acción del Espíritu Santo, alumbrando y trayendo vida a esta persona, o bien porque es un candidato para recibir la redención. Entonces, el otro vale, mi esposa vale, porque es criatura de Dios y porque es hija de Dios. Y si no es hija de Dios todavía, es candidata para hacerlo, así que yo con más razón tengo responsabilidad para alcanzarlo. Llámese esposa, marido o el que fuera, ¿sí? Estoy con un jefe en el trabajo, ¿sí? Ese tipo, que puede ser medio canalla, vale como ser humano, tiene un valor, porque es creado a imagen de Dios. Y porque en este caso, si es un impío, ¿sí? Es un candidato a la redención. Cristo murió por él también. Y si murió por él es porque lo ama. De tal manera amó al mundo. Entonces, el otro vale, aquel a quien sirvo porque estoy sujeto a su autoridad o está bajo mi autoridad, aquel a quien sirvo o aquella, ¿sí? Valen por creación y por redención. Y por eso lo respeto. Por eso. Más allá de otras cosas que pueda tener o no tener. Es criatura y es hijo o candidato a ser. Así que como lo respeto, lo escucho.
Si yo lo hago callar o me rehúso a escucharlo, lo ignoro, ¿sí? No le presto atención, lo estoy tratando sin respeto. A veces, Silvia, mi esposa, me dice, no me estás escuchando. Yo la estoy oyendo, pero no la estoy escuchando, porque los hombres, sobre todo, tenemos a veces ese problema. No podemos escuchar 3 cosas al mismo tiempo. Las mujeres escuchan a los chicos, al otro, acá, 10 cosas escuchan, pero nosotros no podemos. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de centrar nuestra atención en lo que la señora nos está diciendo. Y a veces la señora puede hacer lo mismo, viceversa, ¿sí? Cuando empezamos a envejecer, tenemos el problema que se agrega de que a veces no nos escuchamos bien. Y no es tanto porque merma la capacidad auditiva, sino que evidentemente hay problemas de enfoque, de poner atención a algo, entonces no nos escuchamos. Y hay que tener paciencia, perdón, me repetís, por favor, porque quiero escuchar, porque oí algo pero no escuché. Entonces hay que tener paciencia. Escucharnos es un ejercicio práctico de respeto, de amor, porque el escucharnos es una acción práctica de amar al otro. Así como el amor a Dios empieza cuando escucho su palabra, porque engendra fe y me lleva a conocerlo, ¿sí? El amor al hermano y al otro en general se va a desarrollar cuando aprendo a escucharlo. Y esto es gracia de Dios también, porque el ser humano, por su egoísmo, por sí mismo no sabe escuchar, porque gira en torno a sí mismo. El amor que Dios nos tiene a nosotros no se manifiesta solo que nos da su palabra, también nos presta oído. Dios oye nuestras oraciones, está atento al clamor de sus hijos, manifiesta amor a través de eso. Y Él quiere que seamos lo mismo. Oír sin escuchar es muy común, porque el escuchar demanda dar de mí mismo, dar de mi atención, de mi tiempo, de mi paciencia, no distraerme, dándole importancia al otro, a la vivencia del otro. Además, yo necesito del Cristo que está en mi esposa, que está en mi marido, que está aún en mis hijos que conocen al Señor, que está en mis hermanos. Yo necesito de la expresión de Cristo en los demás, así como los demás necesitan de la expresión de Cristo, del Cristo en mí, ¿sí? ¿Y yo cómo voy a tomar de ese Cristo si ando a las corridas y los ignoro a los demás en la práctica, aún en casa? Porque a veces en casa es donde más ignoramos al otro, porque ya estamos acostumbrados a estar con el otro, y da lo mismo si está o no está, y no puede ser eso en un hogar de hijos de Dios. Así que tengámonos paciencia, escuchémonos, es amar en la práctica. Sigo adelante, son 4 nomás que voy a mencionar. El segundo servicio práctico es la caridad sencilla. En traducciones antiguas al español, en la Biblia, traducían, sobre todo en el Nuevo Testamento, en vez de amor, ponían caridad, ¿sí? En realidad, la caridad es el amor en acción, es el amor práctico que se practica. Y estoy hablando de la sencilla ayuda, servicio en cosas pequeñas, cotidianas, rutinarias, y también las fuera de lo común, ¿no? Cosas externas, muy terrenales, muy del día a día, ¿sí? Que hasta parecen sin importancia. Y por supuesto, las importantes también. Hablo del servicio de nuestras manos.
de nuestros gestos también, de nuestras palabras en la vida cotidiana. No dejemos de darnos las gracias, de pedirnos por favor, de gestos cariñosos entre cónyuges y con los hijos también, de caricias, de expresiones de afecto, ¿sí? De servirnos no mecánicamente el tintico, en este caso el mate o lo que fuera. Esas cositas de todos los días, no permitamos que se nos desgaste el primer amor en el matrimonio y hacia los hermanos también. ¿Se acuerdan ustedes cuando se entregaron a Cristo Jesús? Los hermanos eran, esto hablo en general, los hermanos eran todos buenos. La iglesia era el paraíso en la tierra. Hasta que pasa el tiempo y ya empezamos, como ya estamos cerca del otro, ya nos damos cuenta que tiene el mal aliento y que tiene esto y que tiene el otro, y ya se acabó el cielo en la tierra. Y en la casa pasa lo mismo, ¿sí? El famoso dicho español que dice que la diferencia entre una, ¿cómo era? La diferencia entre una hechicera y una bruja son 2 años de matrimonio, algo así dice, ¿no? Era una hechicera que me conquistó y ahora es una bruja, porque me casé con ella. Es un dicho mundano, ¿no? Pero así ocurre en el mundo. Bueno, entre los hijos de Dios, no. Mi señora ya no tiene la misma cintura que tenía cuando me casé con ella. Y yo tampoco. Pero no permitamos que se nos desgaste ese servicio, ¿sí? Cada uno en su función, ese servicio práctico, caritativo, de amor práctico, ¿sí? Espero que se entienda, ¿no? Acá es bueno y pertinente recordar 2 textos. Colosenses 3:17, que ya lo hemos leído, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo como representantes apoderados del Señor Jesús. Y junto a Colosenses 3:23. Lo que hagan como para el Señor y no para los hombres. Si nosotros miramos bien estos 2 versículos, encontramos 2 principios importantes de caridad, de amor práctico. El primer principio es hacer las cosas, servir, como si yo fuera Cristo, porque yo lo estoy representando, estoy haciendo las cosas en su nombre, como su apoderado. Y el segundo principio es hacer las cosas, servir, como si el otro fuera Cristo. Es decir, dándole al otro el respeto que Cristo recibiría. Háganlo todo en el nombre del Señor, como sus representantes, y todo lo que hagan de corazón como para el Señor. O sea, yo lo hago como si fuera el Señor para alguien que lo considero como si fuera el Señor también. ¿Se entiende estos 2 principios prácticos en estos 2 versículos? ¿Sí? Ni yo ni el otro somos Cristo, pero por causa de Él lo servimos y tratamos con respeto al otro, ¿sí? Y yo lo trato como si yo fuera el Señor al otro, respetándolo. ¿Por qué? Sé que Él es el que lo ha determinado así y nos ha diseñado para eso. Haciendo eso estamos haciendo la voluntad de Dios y contamos con su respaldo. Espero no haberme embrollado, pero recuerde estos 2 versículos, Colosenses 3:17 y 3:23. ¿Sí? Hago de cuenta que el otro es Cristo, así que lo respeto como lo respetaría Cristo. Y hago de cuenta que yo soy Cristo hacia el otro
porque estoy actuando en representación de Él. Son principios y eso hay que bajarlo a la práctica cotidiana. Pero si tengo un compañero de trabajo o un jefe, trayendo a colación este ejemplo, que es un filisteo tiempo completo, full time, y él no es Cristo. Pero yo lo trato como si fuera Cristo porque amo a Cristo y porque sé que Cristo murió por él. Entonces lo trato con respeto, no es que él es Cristo, porque a veces escuchamos esas expresiones entre los católicos, ¿no? El enfermo que está ahí es Cristo que se está muriendo. No es Cristo, porque por ahí es un impío que no lo tiene al Señor, ahí no está Cristo. Pero por causa de Cristo, yo lo trato con respeto y lo amo. Y si lo único que puedo hacer es hacerle compañía hasta que parta, porque no entiende, y aunque sea le hablaré alguna palabra por las dudas, capte algo. Lo estoy tratando como a Cristo, con el respeto que Cristo se merece, lo trato al otro porque el otro fue hecho a imagen de Dios y la imagen de Dios es Cristo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así que, como dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y los de la familia de la fe empiezan en casa. Tercer elemento del ejercicio de autoridad y sujeción de este servicio es el servicio de mulas. Nosotros somos muleros, en realidad somos mulas también. ¿En qué sentido? Bueno, a veces porque somos medio duros, ¿no? De cesera, pero lo digo en el sentido de llevar cargas. Las mulas llevan cargas, ¿sí? Somos muleros por lo que el Señor nos dice en Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y también lo dice de alguna manera en Colosenses 3:13, soportándoos, cargándoos y perdonándoos unos a otros, Colosenses 3:13. Así es la ley de Cristo. Es una ley de sobrellevar. Él vino y cargó sobre sí nuestros pecados, nos cargó a nosotros, nuestros viejos hombres, nuestra vieja mujer. La ley de Cristo es la constante, es la ley, la norma de sobrellevarnos unos a otros. Sobrellevar, hermanos, esto se aplica al matrimonio y se aplica a la familia, se aplica a la iglesia y a todo, es sufrir, es aguantar. En el mundo hay cierto grado de tolerancia, cada vez hay menos, ¿sí? Mientras tanto, el otro no moleste mucho, pero ya cuando el otro es carga, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantas rupturas en todo, tantas peleas, tantas luchas, ¿sí? Porque ya el ser humano no aguanta nada, ni los chicos aguantan nada. Para hacerlos estudiar hay que darles algo de diversión. Ni qué decir hacer trabajar a un adolescente. Y a veces hay adolescentes que tienen 40 y pico de años también. Se da el caso. En el reino de Dios, es en el reino de las tinieblas que no se aguanta nada. En el reino de Dios, ¿sí? Aquel que es parte de la familia de Jesús sabe que hay otros de la familia de Jesús que son pecadores redimidos como él y que los debe sobrellevar, porque son sus hermanos, comenzando por casa y aún en tiempos de pandemia.
donde nos vemos las caras todos los días. Hay hermanas que decían, no sé qué hacer, mi marido se jubiló, ahora lo tengo en casa todo el día. Claro, ahora que están en pandemia hay algunos que ni siquiera se jubilaron, pero por la edad los hacen estar igual en casa. Y ahí empiezan, y en la iglesia, ni qué decir, suele ocurrir estas cosas. Y es porque como nadie quiere llevar la cruz, yo no quiero sufrir, no quiero sobrellevar al otro, no quiero cargarlo, entonces el otro lo mismo conmigo y así ocurren las rupturas, ¿sí? ¿Qué significa cargar al hermano? Sobrellevar al hermano o sobrellevar la carga de mi hermano, de mis hermanos. Significa dos cosas. Por un lado, la carga del hermano es eso que mi hermano carga, que le pesa y que comparte conmigo para que en la medida de lo posible yo lo ayude a sobrellevar, ¿sí? Es decir, entre dos la carga se aliviana un poquito, ¿sí? En cierto grado la llevamos juntos. De alguna manera procuro, ¿sí?, arrimarme a mi hermano para ayudarlo con su carga, con lo que a él o a ella le pesa. Arrancando en el matrimonio y de ahí. Esto sirve para los solteros también. Siempre hay otro que está al lado u otra que tenemos que hacer este ejercicio. Pero el segundo aspecto de lo que significa la carga del hermano es mi hermano, mi hermana mismo, ¿sí? Él mismo como carga. Y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de esa persona, de él mismo. Él, esa persona o ella, es distinto a mí. Es muy particular. Tiene sus manías, sus gustos, raros a veces porque no son los míos, ocurrencias, tendencias, formas de ser. Es muy especial. Tiene cada cosa. Sí, a veces decimos, ya sabemos cómo es fulano, ya sabemos para dónde dispara, siempre tiene esa tendencia. Y eso tengo que cargar, porque mi hermano es distinto a mí. Es único. Muchos dan gracias a Dios porque yo soy único, por ejemplo, porque sería insoportable tener dos iguales, pero estamos hablando... Me tenté. Estamos hablando de que sí somos distintos. El ser humano es irrepetible, Dios no hace en serie. Entonces ese hermano, hermana míos, son tan especiales. Y es muy especial esa mujer con la que me casé. Ese hombre con el que me casé, ese varón. Es único. Otro no hay igual. Entonces tengo que cargarlo por lo que él es. Es distinto, es diferente a mí. Será carga, pero es mi hermano. Será carga, pero es mi esposa, es mi marido, son mis hijos, ¿sí? Así que yo lo cargo, respetando la libertad del otro a ser diferente. No hablo de pecados, porque cuando el hermano peca contra mí o yo veo a mi hermano en un pecado, tengo que ir a él, tengo que activamente, ¿sí?, ayudarlo a que salga de eso. No puedo simplemente decir, es mi hermano y listo, que haga lo que quiera. No, porque soy guarda de mi hermano. Estoy hablando del otro en cuanto a su libertad como ser diferente a mí. Soporto que sea diferente. Soporto lo que exige a mi paciencia. Porque eso que exige a mi paciencia es lo que causa los roces, los choques, los contrastes, ¿sí? Así que yo lo cargo, soporto su realidad de un ser único
creado a imagen de Dios y redimido por el Señor. Y lo soporto jamás poniendo en tela de juicio el pacto matrimonial o el pacto con el Señor que tiene el otro, porque es el mismo pacto que yo tengo. Ambos morimos en el bautismo, en las mismas aguas del bautismo, y ambos fuimos salvos por la misma cruz de Cristo. Ahí estamos juntos. Generalmente, cuando no nos sobrellevamos en estos dos aspectos, cuando no nos cargamos, caemos en alguno de estos dos extremos. O ignoramos al otro o pretendemos dominar al otro. Hacerlo al otro a nuestro gusto, a nuestro parecer. Recordemos Gálatas 6.1, ¿no? Cuando sorprendamos al otro en alguna falta, acá se refiere a un pecado, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, porque yo también soy pecador. El cuarto servicio a que quiero referirme práctico de amor es al servicio profético. El profeta es el que habla de parte de Dios y habla aquello que Dios dice. Y me refiero no al don de profecía, ni al ministerio de profeta. Me refiero sencillamente al servicio de amor de darnos la palabra de Dios. No me refiero a tirarnos durante todo el día con textos bíblicos, con el WhatsApp o verbalmente o como fuera. Me refiero a que lo que comparto con otros, ideas, conceptos, argumentos, criterios, maneras de ver y pensar, consejos, orientación, opiniones, cualquier cosa que comparto con otros está en línea con la verdad revelada de Dios. Eso que comparto tiene su raíz en la palabra de Dios. Está en orden con el proyecto eterno de Dios, no es antagónico, ¿sí? Mis ganas, mis criterios, mis opiniones, mis conceptos, mis proyectos no van a ser para edificación ni van a contar con el respaldo del Señor si no están alineadas con su voluntad, con su palabra, ¿sí? Así que yo tengo que ser profeta en casa hacia mi esposa. En primer lugar, el varón hacia la esposa, pero la esposa también, como ayuda idónea, tiene que ser profeta para su marido, porque si ve que su marido le pifia, o sea, se está yendo, como ayuda idónea, lo tiene que ayudar, ¿cómo? Según su opinión. A mí me parece que siempre tiene que ver si esa opinión está en línea con la palabra de Dios, pues si no, no lo va a ayudar. Se va a sumar tal vez a lo errado del marido, ¿sí? O sea, todos tenemos que ser profetas. Los padres sobre los hijos en primer lugar, pero en algún momento llega que los hijos por ahí le tienen que recordar la palabra de Dios a los padres, pero no predicándonos unos a otros y aburriéndonos con la Biblia, sino ministrándonos verdad de Dios de manera natural durante el día. Y a mí me parece, acordate lo que dice la palabra, a mí me parece que tendríamos que ir por este lado. ¿No será que el Señor con lo que nos dijo nos está mostrando esto, lo otro? Siempre hay que ir al paradigma, a la verdad, a la palabra y voluntad de Dios, ¿sí? Tengo que ser profeta en casa, como varón en primer lugar, como ayuda idónea, como padre sobre los hijos, como solteros y solteras hacia otros, nosotros como trabajadores con nuestros compañeros, con otros, tenemos que ser profeta en el sentido que damos la palabra de Dios, tenemos que dar testimonio
hablar verdad. Eso lo dice Efesios 4:25, ¿no? Hablen verdad los unos con los otros. El hablar verdad, el no mentirnos, no es solamente no ser veraces y no engañarnos, sino ministrarnos, servirnos. Pasa que ministrar parece más importante, ¿no? Pero ministrar es servir. Servirnos, ministrarnos con la verdad de Dios, que engendra fe, que nos renueva, y no quedarnos meramente en trivialidades que son muchas veces mentirosas, engañosas, porque vienen del mundo, ¿no? Y no edifican. Como corolario a estas 4 acciones prácticas de amor en nuestro servicio, está la oración. En todo tiene que estar la oración. Me voy a hacer eco de unas líneas de un mártir cristiano, el hermano Dietrich Bonhoeffer. Este alemán escribió desde una cárcel nazi, y ahí es que fue ahorcado, unos días antes de que se rindiera Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue ahorcado este Dietrich Bonhoeffer. Pero él escribió estas líneas, dice: una comunidad cristiana vive gracias a los ruegos que sus miembros elevan a Dios los unos por los otros. Y yo agrego, comenzando en casa. El marido por su mujer, la mujer por su marido, los padres por los hijos por los padres, los hermanos y hermanas por los otros hermanos y hermanas, y así, orar los unos por los otros. Esto está en todo, la oración está en todo, en cualquier ejercicio práctico de amor. Debemos orar por hermanos y situaciones y personas que no conocemos, con más razón por aquellos que tenemos cerca y que mejor conocemos, ¿sí? Y que mejor nos conocen. Así que oremos. El ejercicio de autoridad delegada en el cuerpo de Cristo, en la familia y en cualquier actividad que desarrollemos, porque en cualquiera de nuestras relaciones, porque la vida del ser humano se da en relaciones, ¿sí? Tiene que tener estos elementos en nuestro servicio y tiene que tener este ejercicio práctico de amor, porque si en nuestro servicio no hay amor, no sirve, ¿sí? Junto con la oración. Espero que estos 4 domingos que me han tenido que soportar, porque se trata de soportar también el amor, nos hayan servido y nos sirvan a todos para refundamentarnos y para que si algo había estado medio descuadrado se vuelva a cuadrar, o falta de claridad se clarifique más, en fin. Nada es nuevo, entiendo, para la gran mayoría de nosotros, pero nos hace falta refrescar estas cosas. A mí me hace falta, porque como que a veces la inercia de la vida lo lleva a uno y va bajando los brazos y hay que volver otra vez a meternos en carrera activamente en el temor del Señor. Termino con esta sencilla oración, si me acompañan. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que venga tu reino a mi experiencia de familia y a todas mis otras relaciones, con tu orden, tus prioridades, tus pensamientos. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mis relaciones, en casa, en esta tierra en general, en especial en tu iglesia, que es la suma de todas las casas de tus hijos, y que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, sin demora y sin cuestionamiento.
Danos, Señor, hoy la provisión que necesitamos y también el amparo, el cuidado en medio de estos tiempos peligrosos. Y perdonanos, Señor, el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal, a los que nos tratan mal. No nos dejes caer, Señor, en tentación. No permitas que nuestros sentidos se vean engañados por acción astuta del enemigo, de la corriente de este mundo, ni de nuestra carne, Señor. Líbranos del engaño del maligno, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.